Bueno, tenemos la dicha de volver a estar acá. Dicha digo porque él es amigo de grandes amigos. En su rol de profesional y del Estado, por supuesto, respeto, ¿verdad? Pero él es hijo de dos grandes amigos y entonces hay un afecto para los padres de este señor. Él es el Procurador General de la República, Rodolfo Andrés Barrios Duba. Rodolfo Andrés Barrios Duba, ¿cómo te va, Procurador? ¿Qué tal, Bruno? Un gusto estar contigo de vuelta. ¿Otra vez? Muy amable, sí, estamos aquí después de 6 meses, un semestre. Claro. Ya fue comprometido, de hecho, en su un momento. semestre, pero no viniste solo, vos, está tu señora acá. Sí, claro, por supuesto, está Karina acá. Karina Díaz está acá, resguardando las espaldas seguramente de Rodolfo Barrios, sí. ¿Y quién es Karina? Ella es la hija del famoso Julio Díaz. ¿Se acuerdan ustedes de Pastelito Díaz, del famoso jugador? Estuvo en Olimpia, estuvo en Cerro, se fue a España. Él es español de origen, ¿verdad? Pero toda su vida la afincó acá, se afincó acá en Paraguay. Y es bancario, además de jugador de fútbol. Es una persona que gratísima, lo conocí hace mucho tiempo atrás. Y a través de Karina, su hija, por ahí lo podemos traer y hacer una revisión de todos sus años acá en Paraguay. Traer aquí al querido Julio Díaz. Bueno, vamos al grano. Rodolfo Andrés Barrios y tus padres, por supuesto, el querido cardiólogo number one, Laurentino Barrios, es el papá acá de Rodolfo. Y Margarita Duba Teme, que es una educadora formidable, impresionante, amiga de hace muchos años. Y ahora, hace 6 meses lo conocimos acá en este mismo estudio a Rodolfo Barrios Duba, que es el Procurador del Estado, abogado por la Universidad Nacional de Asunción, máster en Ciencias Jurídicas por la Universidad Pompeu Fabra de España, es egresado de la Escuela Judicial del Paraguay y cuenta con diplomas de protección multinivel de los derechos y control de constitucionalidad, ambos por la Universidad de Bolonia en Italia. Y bueno, después ha sido relator de la Corte Suprema, en fin. Tiene muchos años que lo asocian directamente al mundo judicial en este caso, pero él es Procurador General de la República. ¿Qué es ser Procurador General de la República? Hay mucha gente, yo quiero también aprender eso. Importante. Sé más o menos, pero quiero que me lo digas con todas las letras. ¿Qué es ser un Procurador General de la República? Te agradezco para empezar la entrevista con esa consulta, porque es cierto, la gente se pregunta ¿qué hace el Procurador General? Claro. En primer lugar, y en palabras simples, yo soy el abogado del Estado paraguayo hoy en día. ¿Junta la plata? No, junta la plata tratamos de recuperar, tratamos de defender judicial y extrajudicialmente que no nos quiten tanto. ¿Sí? Creo que ahí trabajamos de cerca con el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Protegemos el patrimonio estatal. Se protege, Bruno, a través de las distintas defensas que oponemos, ¿verdad? Hoy en día es lastimosamente hay una idea de que se le puede mandar al Estado por cualquier cosa, ¿verdad? Entonces tenemos muchos reclamos. Y eso vemos, a veces leemos, se demanda al Estado. Sí, se demanda al Estado. A veces leemos ya las noticias, se condena al Estado ya cuando hay sentencias, ¿verdad? Es en primera instancia, segunda instancia. ¿Y el Estado quién es? ¿El Estado? El Estado, no, yo soy su humilde representante judicialmente, ¿verdad? Y por supuesto protegemos el Estado, los 3 poderes, pero bueno, nosotros como directamente... Vos sabés, fui designado por el presidente de la República, entonces ahí hay también una representación que tiene que ver con judicialmente a todos los ministerios, la Secretaría Ejecutiva,
coadyuvamos también a los entes autónomos, autárquicos, ¿verdad? Es decir, ellos tienen una representación propia, pero de todas maneras solicitan muchas veces también que el Procurador General acompañe en los juicios. Bueno, la semana pasada leímos con detenimiento justamente una supuesta demanda, o ya es una demanda al parecer. El Estado lleva a la Corte el juicio del caso Joel Filártiga, un caso sonadísimo de, qué sé yo, 40, 50 años más o menos tiene este caso, ¿verdad? Sí, estuvimos un poco presentes en los medios. Ahí. Yo sé que vos no querés ahondar mucho en esto, pero inclusive la posición de ustedes y la tuya como Procurador General del Estado es no pagar, anular lo que solicita esta gente, anular casi 40 millones de dólares, porque ustedes ven que no tiene sentido. Ahí hay una condena, tal como lo mencionabas, una condena, una suma exorbitante ya. 40 casi 40, vamos a 39, sí, pero 40 es lo que queda más. Queda más, 40 millones de dólares. ¿Y qué significa esto de 40 millones? Y aquí le atribuyen, primero en la demanda, al Estado una responsabilidad por la muerte en su momento. La década del 70. De Joelito. Bueno, el caso es conocido, hay una película donde estuvo Anthony Hopkins incluso. Entiendo la lucha, creo que fue reconocida globalmente, la lucha del señor Joel Filártiga, el padre, Joel Golden, que fue quien inicialmente plantea esta demanda en el año 2013. Es decir, hace 9 años. Hace 9 años comenzó esto. O sea, aquí en Paraguay. Se planteó, claro, para que el Estado pague esta indemnización, supuestamente. Ya el Estado, a través de los distintos procuradores que pasaron, ejerció su defensa y hubo siempre un criterio de que, porque lo que hizo el padre es traer a Paraguay una condena que se dio en los Estados Unidos contra una persona, contra un particular, que era el señor Américo Peña, un oficial de policía, quienes ellos habían sindicado como el autor del hecho en su momento, ¿verdad? En la década del 80 y entonces ahí es donde se cuestiona, nosotros cuestionamos eso. Desde Estados Unidos trajeron, ahí hay una condena hacia el señor Américo Peña. Entiendo. Y eso se quiso trasladar a Paraguay. Esto, digamos, conforme a nuestro marco jurídico, así en la forma que se planteó no es factible, no corre. Es lo que nosotros creemos. Sin embargo, los jueces en primera instancia y el Tribunal de Apelación, si bien ahí hubo un voto en disidencia, es decir, digamos 2-1 fue la postura a favor de la condena al Estado. Bueno, esto se confirma y es por eso que poco lo que se veía en distintos medios de prensa también, comunicación, planteamos el caso a través de una acción de inconstitucionalidad pidiendo que se declaren inconstitucionales estas sentencias judiciales que condenaron al Estado a 40 millones de dólares, porque creemos que el Estado no es responsable y además hay otro elemento, ¿verdad? El señor Filártiga ya falleció. Claro. Hay una cesión de derechos a 2 personas, uno de ellos era su abogado. O sea, ¿quiénes son los que supuestamente podrían cobrar esto? Abogados. Son 2 personas, un abogado y un particular que pero a quienes ni siquiera en vida la familia, ¿verdad? No, realmente las hermanas de Joelito, que entiendo están en vida todavía, ¿verdad? No las conozco personalmente, pero vi que en algún momento también declararon a la prensa, ellas no tuvieron participación y de hecho aparentemente quedan afuera por esta cesión que hizo el padre en vida. Y ya murió el padre también. El padre fallece hace 3 años, en el año 2019, y ahí es donde, digamos, procesalmente a él, que era el que le demandaba al Estado, lo reemplazan estas 2 personas. Supuestamente que se pueda llegar a cobrar esto. Estos abogados extra familia van a ser los acreedores de ellos son hoy los que figuran en el juicio y con lo cual en el hipotético caso que la Corte Suprema, la Sala Constitucional, no declare la nulidad de estos fallos. Pero eso está bien o está mal, supuestamente, porque está bien que se haga, porque fue un caso muy sonado, el de Joelito Filártiga, bueno, no había ni nacido, yo me acuerdo. Y por ejemplo, el padre peleó mucho, abogado, y fue un señor que por supuesto estaba en contra del régimen de aquel entonces y planteó todo esto. Pero si él hubiera estado con vida todavía, en todo caso él
debió de recibir esto. No, él era el actor de la demanda. Nosotros, el Estado, digamos, de un inicio se defendió, digamos, como contraparte judicial con el señor Filártiga. Igual consideramos que no era la vía para cobrar. Es decir, no se estaba determinando de qué manera se calculaba el daño, los elementos del daño, de la responsabilidad que se le atribuía al Estado. Hay muchas dudas ahí, porque en realidad ellos indican a una persona como el autor del hecho. Los juicios aquí en sede nacional, en la década del 80, habían dicho que era otra persona la que lo mató. Yo creo que el error de él, así, yo estoy hablando por boca de jarro, nomás de ganso, como se dice, no tengo nada que ver ni... Qué lástima que no incluyó a las hermanas o a algún familiar, porque en todo caso iba a tener más consistencia. Sí, eso. En realidad él lo que hace es, con esa sesión que hizo hacia estas dos personas, excluir, ¿verdad? Excluir a los familiares. Y bueno, esto también, digamos, es bastante llamativo, por lo menos, ¿verdad? Lo que podría es un decirte. error, me parece a mí. Y entonces, claro, choca un poco ver esto, pero más allá de eso, jurídicamente nosotros estamos convencidos. Hubiera sido el señor Filártiga, y otras dos personas, que esta demanda no está bien construida, que tiene que ser rechazada, no está motivada, digamos. Los jueces, esto es importante, Bruno, así como los legisladores son electos por el pueblo, también el Poder Ejecutivo, ¿verdad? En elecciones. Sí. Usted sabe que los jueces son un poder del Estado, integran uno de los poderes del Estado, y ellos no tienen esa legitimidad popular, ¿verdad? No tienen esa legitimidad democrática. Tienen un proceso para ser seleccionados, que es, si bien está establecido en la Constitución y las leyes, la forma en que ellos cumplen con ese deber democrático es motivando sus fallos. Es decir, la ciudadanía tiene la obligación, tiene el derecho, mejor dicho, y ellos tienen la obligación de dar a conocer cuáles son los argumentos, ¿verdad? Para condenar a cualquier persona o para reconocer el derecho a cualquier persona. Y esto es lo que nosotros cuestionamos aquí. La Sala Constitucional justamente ya no va a analizar las pruebas, el caso. Lo que va a analizar es esta falta de fundamentación, que nosotros la catalogamos como fallos arbitrarios por esta defectuosa motivación, fundamentación, para concluir que hay una condena de, como decías, casi 40 millones de dólares. Esto muy alegremente. ¿Y cuál es el temor? Habrás visto, tuvimos el apoyo en su momento, ¿verdad?, de la asesoría jurídica de la presidencia, del jefe de gabinete, del secretario general también de la presidencia, al momento de plantear la acción de inconstitucionalidad, porque por supuesto es una alerta, ¿verdad?, que cualquier tipo de demanda mal construida puede ser llevada a una sentencia que condena al Estado, y no podemos dejar ese precedente. Por eso el pedido a la Corte Suprema de que arregle esta situación, ¿verdad? Falleció ahora también, por ahí vos estás enterado, me parece que sí, falleció este famoso juez chileno, creo que de derechos humanos. Eduardo Villagrossi, muy querido en el Paraguay. Sí. Lo recordamos por el caso Arrón Martí. Así mismo. Su participación fue muy importante ahí, ¿verdad? Era muy querido. En algún momento lo quisimos traer después para... Porque esta gente también en su momento estaba solicitando 50 millones de dólares, ¿te acordás? Sí. De hecho, él es así mismo. 60 millones de dólares para ese 60, sí, 50, 60. Y se hablaba de un caso, de un monto simbólico. Y entonces él tuvo, para los que... Por ahí están las grabaciones, aquella intervención que tuvo. Exactamente. Esa locución donde él decía... lo simbólico parece ser que es otra cosa, dice él, ¿verdad? Aquí cuando uno reclama 50 millones. Cuando uno reclama un monto como indemnización, tiene que estar, esto dice él, directamente relacionado al daño. Se aplica mucho con este caso que comentábamos recién, ¿verdad? Aquí en sede nacional, porque hay un daño que tiene que ser demostrado y ese daño tiene que ser valorado para poder establecer un monto. Y eso es lo que muchas veces... se tiran montos grandes y a veces parece ser el que reclama. Dice, vamos a tirar un monto para arriba porque algo nos van a dar. Claro. Y esto no puede funcionar así, ¿verdad? Sería muy poco serio. Y por supuesto que en la Corte Interamericana esto no funcionó, ¿verdad? No funcionó y más allá que en aquel caso también el Estado, de hecho, no fue encontrado responsable por las alegadas violaciones de derechos humanos que reclamaban los señores Arrón y Martí. Más allá de eso, el juez Villagrossi, de nacionalidad chilena en su momento, expresó justamente, digamos, esto no puede ser considerado simbólico y en base a qué ustedes
reclaman este monto, ¿verdad? Y dejó muy en claro ahí. Fue una intervención muy recordada, digamos, también en el ámbito jurídico de los derechos humanos, porque marca también una tendencia. La Corte Interamericana ahora ejerce su competencia en todos los estados de Latinoamérica, con lo cual... Creo que la hermana de Arrom fue la que estaba ahí también. Ella fue testigo también en el caso, sí. Bueno, falleció el ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que actuó en el caso Arrom, Martí y Colmán. Creo que también el ex juez y ex vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eduardo Vío Grossi, de nacionalidad chilena, como bien dijo acá el procurador Rodolfo Barrios, falleció este fin de semana, según se conoció, y él salió a favor prácticamente de Paraguay, ¿verdad?, con lo que dijo, porque 50 millones de dólares no se consigue ahí nomás, no se consiguen. Era para cada uno, Bruno, para recordar. Era para cada uno. Sí, cada uno reclamaba de manera simbólica. ¿Verdad? Qué bueno, bárbaro. Sí, ya no quiero... O sea, 150 entonces más o menos. Más o 100, menos. O 100 millones para estos dos, y por ahí le daban la mitad al Colmán, no sé cómo es el asunto. En fin, es un caso nomás que quise... Sí, porque fue un caso sonado ante la Corte Interamericana. Sí. Y hablando de Arrom y Martí, esta gente no. Ustedes no tienen vela en el entierro como para traerlos de vuelta acá, que sean juzgados ellos. Diplomáticamente se sigue trabajando, ¿verdad? Las últimas conversaciones. Hablo con de la Procuraduría. Sí, la Procuraduría de manera directa ya no, ¿verdad? Nosotros hicimos en su momento la defensa judicial y por supuesto se acompaña siempre en cuanto a todo lo que hace a la provisión de documentos y todo el legajo del expediente y de todo lo que se dirimió en aquel momento. Ellos tienen un refugio, ¿verdad? Se escaparon ya ellos de la justicia paraguaya. Y nosotros tenemos siempre la esperanza de que vuelvan, ¿verdad? Es decir, nosotros finalmente confiamos en la justicia paraguaya y creemos que todo aquello que haya sido cometido en nuestro territorio, que el Poder Judicial paraguayo tenga competencia, tiene que ser juzgado aquí. Y ellos están hoy prófugos de la justicia, ¿verdad? Hace más de 20 años, de hecho. Hace más de 20 años. Fueron a Brasil, fue al Uruguay últimamente y ahí se están en Finlandia, ¿verdad? Están en Finlandia. Ellos tienen una protección bajo esta figura del asilo político todavía, tanto en Uruguay como en Finlandia. Y son los reclamos que el Estado paraguayo, diplomáticamente y a través de los canales correspondientes, ha venido haciendo de manera sostenida en estos últimos 3 años respecto a eso, ¿verdad? Esperemos por ahí Finlandia en algún momento logra cambiar su postura y permite que ellos puedan volver. Bueno, nosotros tenemos legación diplomática ya, tenemos... No directamente en Finlandia, hay una delegación concurrente que está en... Sí, pero el Uruguay tiene... En Uruguay sí. En Uruguay planteamos y se nos rechazó. Uruguay sería interesante levantar porque esto permitiría ya que no sea un canal por donde puedan seguir transitando, ¿verdad? Porque ellos, creo que más allá de estas cuestiones que se mueven dentro del marco de la legalidad y del asilo y que es una figura reconocida en el derecho internacional, también creo que tienen una red de contactos importantes que le ha permitido en su momento, ¿verdad?, durante estos 20 años moverse de un lugar a otro, de continentes a otro. Hay que reconocer eso y habría que también, más allá del reclamo que se hace para que ellos vengan aquí a someterse a la justicia paraguaya, también ver quiénes son aquellos que le han acompañado, ¿verdad?, en esto que es finalmente... parte de un capítulo muy, muy triste de nuestra historia. Parte, ¿verdad?, de un juego de ajedrez, en realidad. La Procuraduría, entonces, es como que es la que preserva el derecho del Estado y trata de ser el pontón del Estado para casos que tengan que ver con el dinero, que a veces el Estado, o en la mayoría de las veces, el Estado tiene que responder por A, B o Z motivos, digamos. Sí, temas contractuales, reclamos de indemnización. El pontón, la Procuraduría es el pontón, ¿verdad? Que ataja eso. Sí. Y a veces también iniciamos nosotros demandas, ¿verdad? Reclamos de inmuebles, hay deudas que tienen los particulares con el Estado en general, también lo reclamamos, por supuesto. Pero claro, hay un porcentaje, te diría, de
85% donde nosotros somos demandados, el Estado es el demandado, y un 15% donde nos toca iniciar acciones judiciales para proteger, siempre en esa afán, ¿verdad?, proteger el patrimonio estatal, ¿verdad? Y una de las propiedades esas que se alude como dueño este clan Filártiga, Fretes, mejor dicho, con F otra vez, Fretes. Ustedes no pueden reclamar una de esas propiedades que son miles de... Sí, entiendo que hay investigaciones fiscales, te comento un poco, y esto de siempre me consultan. Sí, no, es que estos casos, investigaciones fiscales que entiendo están en curso. Hay casos, sí, donde la Procuraduría tiene atribuciones y competencias que nos da la ley. En los casos donde ya hay sentencias firmes, en casos de corrupción, un juez penal, o los jueces penales en juicio oral, y esto luego de que las sentencias queden firmes, tienen que comunicar esto a la Procuraduría, y a partir de ahí donde se determina el daño. Es decir, tenemos un caso donde en tal ministerio se determinó que el daño patrimonial fue de 500 millones de guaraníes. Sobre ese monto nosotros podemos reclamar a los individuos, a los particulares específicamente identificados. Esa es una de las atribuciones y funciones que tiene la Procuraduría, y que en estos años lo hemos ido desarrollando bastante fuerte. Es decir, hoy, ¿qué es lo que se busca con eso? Que el crimen, el delito, no te deje solamente una condena quizás a pena privativa de libertad, y que después uno pueda cumplir con eso y disfrutar de los bienes que percibió por esa mala administración o por esos delitos contra el patrimonio estatal. Es decir, que la corrupción tiene esa consecuencia, esa condena por actos de corrupción, tiene una consecuencia también en el patrimonio del funcionario que no ha cumplido con sus deberes, ¿verdad?, y obligaciones. Decime, ¿cuánta plata recuperó justamente el Estado a través de su organismo, la Procuraduría General del Estado, en este año? Más o menos. Yo tengo un resumen de lo que es. No sé si este año o los años que hacen este gobierno. Me parece interesante, sí, me parece una suma, y te quiero leer, porque ¿verdad?, estamos hablando de 2.257.100 millones. Ese es el monto redondo. ¿Cómo es? 2 millones. 2 billones. A billones. Billones. Sí, 257.100 millones de guaraníes. Esto en 4 años, Bruno. En 4 años. En 4 años. En 4 años de en gobierno. 4 años, sí, en 4 años. 2 billones. 2 billones, sí. Estamos hablando de un monto que se distribuye en una cantidad grande de juicios. Evidentemente hay juicios más pequeños, juicios más pero eso ya de mayor cantidad. Pero eso ya se tiene, digamos, ya se recuperó esa plata. A ver, claro. ¿O se va a recuperar? No, acá tenemos dos cuestiones. Hay los casos donde te hablaba yo, de casos de corrupción, donde vamos y atacamos el patrimonio de estas personas. Entonces esto sí se recupera y entra al patrimonio del Estado, el Tesoro Público administrado por Hacienda. Esto va directamente a Hacienda, y que es el que luego distribuye en cada uno de los ministerios, entes públicos, según las necesidades. Y bueno, lo que hoy sabemos que se trata atrás del presupuesto general. Pero aquí hay también un cálculo, y este cálculo, el monto que yo te menciono, tiene que ver con las demandas, ¿verdad? Es decir, nosotros hoy, cuando se rechacen estos 40 millones de dólares, vamos a incluir eso. Es decir, la defensa del Estado logró que se rechace esos 40, y va sumando. Esto del caso Filártiga. En realidad, como me decía, y para que quede claro también, ¿entró ya ese dinero, se recuperó? No. Lo que muchas veces logramos, o en la mayoría de las veces, es que nos salga, Bruno, ese dinero. Es decir, que no tengamos otros acreedores a quienes el Estado tenga que pagar, y que se pueda destinar a lo que el Estado está destinado a cumplir finalmente, que es cumplir con las obras públicas, la salud, la educación, y lo que todos reclamamos, ¿verdad? Enorme es la cantidad. A ver, ¿podés decirla de vuelta? 2 billones, y te vuelvo a leer. 2 billones. 2 billones. Hoy, 2018 a 2022, en 4 años, 2.257.100 millones de guaraníes. Hay una colita para redondear. ¿Y qué se puede hacer con esa plata? ¿Qué se puede hacer con eso? Y mucho. Hacer una ciudad nueva, un país nuevo. Y nosotros creo que hay, y en estos 4 años se ha invertido, ¿verdad? Y las distintas carteras de Estado, tanto en sistema de salud, que bueno, ya sabemos que se vio
atacado con la pandemia principalmente, y entonces hay hoy un avance en ese sentido, ¿verdad? En los distintos hospitales, la situación de camas de urgencia, ¿verdad? Que realmente nunca nos hubiéramos imaginado que podríamos necesitar para tanta gente. Y creo que sí, el bastión principal y lo que se ha logrado en estos 4 años tiene que ver con las obras públicas, ¿verdad? Lo que hace a las rutas, ¿verdad? Creo que la obra paradigmática, pero no la única, ¿verdad? La duplicación de la ruta 2 y 7, ¿verdad? Que ha avanzado, y hoy, bueno, los que ya circulan por ahí han visto la diferencia. La ruta bioceánica con la misma situación, ¿verdad? Que nos va a permitir ser un canal de tránsito entre el Pacífico y el Atlántico, ¿verdad? Y nuestros países limítrofes. Yo quisiera mostrar un poco ese avance del puente entre Brasil y Paraguay, que yo le mandé al DJ Cool, eso fue creo que el viernes o sábado le mandé eso, porque es un material fantástico, que el Brasil, a través de Itaipú, Brasil está concluyendo prácticamente. Pero Paraguay, por parte de Itaipú, está muy retrasado con el otro puente de arriba, ¿verdad? Y seguramente con esto que vos estás hablando, no sé si esto es otra... Sí, dinero fuera extra Itaipú, no tiene nada que ver con Itaipú, ¿verdad? Pero hay que pensar que hay que concluir también ese puente, y de la mejor forma. Es sorprendente cómo Brasil actúa cuando se impone objetivos, y todo viene de la misma bolsa, digamos, de Itaipú, ¿verdad? No sé si podemos mostrar algo ahí. Y Paraguay tiene que hacer lo propio, porque nosotros necesitamos avanzar acá, Rodolfo. Vos sos joven, ¿cuántos años vos tenés? 40 años. Si uno pudiera tener 40 años, vos estás en el apogeo de tu vida, de tu carrera, ¿verdad? Y más se ve que sos una persona de mucha confianza, por eso te pusieron en este puesto, de protector de los intereses del país. Sí. Y en eso estamos, así, desde el 19 de mayo, en que fui designado día, tarde y noche. Acá está Karina, es testigo de eso. ¿Y qué haces vos ahí si de repente alguien viene y te saca 1 millón de guaraníes? ¿Y vos sabés quién es el que te puede sacar? No va a pasar eso. Estamos protegidos. Tengo un buen equipo que me acompaña, ¿verdad? Eso es importante. Nosotros estamos día a día. Joana está acá. Y Betania también. Sí. Las chicas que están secundando, amén de Karina, ¿verdad? Que por supuesto ahí tenemos imágenes del puente. Sí, el está estado del puente ahora que une la parte del estado de Paraná, de Brasil, con el Alto Paraná en nuestro país. Así está, esta es una gran obra. Ese puente. Itaipú hizo un aporte importante y bueno. Pero la administración y dirección del Estado de Brasil, en este caso. Y el puente de arriba del norte, Paraguay, tiene que ser el director. Es el director. La entidad, Itaipú es una entidad binacional, sí, con partes iguales. Y bueno, realmente esta es una obra que va a permitir, bueno, en un segundo lugar, ¿verdad? Unir el estado, como decía, de Paraná con Alto Paraná, en nuestro caso. Sí. Y que bueno, que está prácticamente concluida, ¿verdad? Ya se espera la inauguración y es siempre bueno para la circulación, el transporte de mercadería, ¿verdad? Sí, esto va a cambiar de nuevo la fisonomía de la zona a los efectos de ese intercambio de mercadería, de bienes y de personas, ¿verdad? Por supuesto, también. Sí, bienes y servicios también. Y el traslado de personas pero por este puente se van a transitar todos los grandes ómnibus, digamos, los camiones con mucho peso van a transitar por este puente, y por el otro puente, el de la Amistad, solamente vehículos de pequeño porte. A partir de ahora, cuando se inaugure este puente, todos los camiones de gran quilaje van a pasar por acá, y por eso están probando el puente, ¿verdad? Por eso así lo prueban, el puente, ida y vuelta, con todo este ejército
de camiones tanques, no sé cómo se llama esto, ¿verdad? En fin, están probando el resultado, digamos, para que no haya ningún tipo de inconvenientes posteriormente, ¿verdad? Y el otro puente, el actual, el puente de la amistad de hace décadas, 50 años, 60 años. Sí, claro, va a ser utilizado solamente para vehículos de pequeño porte. Y esperemos que el puente, el otro que está construyéndose en el norte de la región oriental, bajo la dirección de Paraguay, a través de Itaipú, también cobre el mismo, digamos, se cristaliza de igual forma. Bueno, rápidamente, y abuelo de pájaro, a ver, querido procurador Rodolfo Barrios, este caso de ACEPAR, ¿cómo está el caso de ACEPAR? Que también... Sí, ACEPAR tiene varias aristas, ¿verdad? ACEPAR, recordará, un caso sonado también, ¿no? ACEPAR en su momento entró en un proceso de privatización, ¿verdad? Y ahí el consorcio que compró esas acciones en su momento, sí, incumplió el contrato, y en el año 2014 se inició un procedimiento arbitral, que era el método que se había establecido en el contrato respectivo para solucionar cualquier conflicto. La cuestión es que ese arbitraje, después de varios años, está parado, ¿verdad? Las partes, el consorcio y ACEPAR, o el Estado en ese caso, habían coordinado que cada uno iba a proponer un árbitro, es decir, que iba a resolver el conflicto, y el titular de la Corte Suprema, estaba previsto en el contrato, sea el presidente del tribunal. ¿Qué pasó? A través de estos años, los últimos 8 años, los distintos presidentes de la Corte Suprema frentes no asumieron, también, ¿verdad? Por todo lo que pasaron en este tiempo, no asumieron, digamos, y quedó desintegrado ese tribunal arbitral. Entonces, hoy está pendiente de que el Estado, que ya hizo una propuesta para designar árbitro, pero necesita que la otra parte designe y luego llevar esto a la Corte. Eso para discutir la cuestión de la titularidad en sus negocios personales, entonces no pasó a un segundo plano lo que le concierne al Estado. En realidad se inhibió, entiendo el caso según los archivos, ¿verdad? Porque yo todavía no estaba como procurador, y en su momento cuando fue presidente y por supuesto al volver a ser en años posteriores ya no podía asumir ese rol, digamos, por haberse apartado el caso antes. Pero estamos con esa cuestión, está parado realmente. Mientras tanto, también nosotros hay muchas demandas laborales y cuestiones que hacen a ACEPAR, donde el Estado, por supuesto, en lo que le compete, porque hoy realmente ACEPAR está en poder de un consorcio privado, ¿verdad? O sea, esto es lo que hoy nosotros estamos discutiendo para poder recuperar en ese arbitraje que apenas, que no se pudo iniciar. Decía, antes está por conformarse el tribunal arbitral, y a la par entonces ACEPAR está manejada por una intervención judicial, ¿verdad? En el proceso que se había planteado de convocatoria a acreedores, se designa un interventor judicial, quien es el que hoy administra y tiene esa responsabilidad de cumplir con los trabajadores y las distintas cuestiones que hacen a la vida de ACEPAR. El Estado tiene, a veces es demandado porque hay todavía esa visión de que ACEPAR es del Estado, cuando hoy realmente no es. Lo cual no es del Estado. Hoy no es del Estado, tiene esa es aquello que se va a discutir en el justamente en el arbitraje que te mencionaba. ¿Cuándo va a ser ese arbitraje? Y el arbitraje está ahí pendiente de que se conforme el tribunal en una etapa inicial, y habría después que ir avanzando. Del 18. No, es que no depende solamente, dependerá de, como te digo, de la otra parte que designa a su árbitro, y que ya después un presidente de la Corte asuma ese rol y le dé trámite, ¿verdad? Bueno, nosotros hoy dijimos, hubo estos 940 millones de dólares que pretendían unos ex obreros de Itaipú, y se le vetó esa posibilidad, ¿verdad? Ahí participamos en la... Ahí también estuvo la Procuraduría. Participamos, ¿verdad? En su momento me habían solicitado ya en el trámite legislativo. ¿Y cuál es tu visión de eso concretamente?
así como estaba planteada la ley, que hoy ya pasa al archivo, entiendo, según los tiempos, archivo, sí. Había una intención de algunos senadores de levantar ese veto. De hecho, yo estuve en una reunión la semana pasada, invitado para llevarse agua a su molino, sí. Sí, yo fui muy claro ahí con el mensaje del presidente, ¿verdad? Que se puede dialogar sobre los reclamos que hay, pero no sobre ese texto de la ley, ¿verdad? Es decir, el presidente ya se había expresado su voluntad del veto, de si esa ley no corría, y bueno, hoy queda hecho esto ya en el olvido, podríamos decir, en el archivo, al menos ese texto de ley. Habrá que plantear y tendrán estas personas sus reclamos y veremos de qué manera esto. El presidente dijo, se abre una mesa de diálogo y habrá que ver que todos los interesados o los afectados puedan ver. A la entidad binacional Itaipú fue muy clara también a través de sus representantes que no correspondía ningún tipo de pago en estos conceptos. Claro, por supuesto, porque estaban las empresas contratadas por Itaipú en su momento que deberían en todo caso solucionar lo que sus obreros estaban peticionando, ¿verdad? Si es que existiera tal deuda. Esto es así, clarísimo, Bruno, y esa fue la postura en su momento cuando consultaron a Procuraduría General. Esa fue la respuesta que dimos, además de otras consideraciones jurídicas, ¿verdad? Bueno, y ya prácticamente cerrando esto, querido Rodolfo Barrios Duba, Procurador General del Estado, Procuraduría, me cuesta decir ese nombre, Procuraduría. Bueno, ¿y cuántos casos tienen ustedes, más o menos? ¿Y cómo están? ¿Y cuál es el de mayor importancia ahora? Tenemos más de 8.000 casos. Más de 8.000 casos activos. Casos. Sí, que llevan 45 abogados, 45 procuradores delegados que me acompañan a mí en la tarea diaria. Además de todo un equipo. 8.000 casos. 8.000 casos activos. ¿Verdad? Aquellos que te decía yo, donde defendemos a través de las demandas que se plantean contra el Estado, y un porcentaje también donde nosotros iniciamos las demandas, ¿verdad? Otros casos donde coadyuvamos a los entes autónomos, autárquicos, puede ser el INDER, puede ser Petropar, ¿verdad? Que tienen su propia representación, pero que evidentemente hay un interés estatal y entonces también nosotros podemos, conforme a la ley, acompañarles a ellos en caso de que sea necesario. Montos como el que hablábamos antes, de $40 millones, tenemos hay planteamientos de ese tipo, ¿verdad? No quiero particularizar así, pero sí tenemos varios casos de grandes montos. Sí, hace poco se rechazaron 2 demandas que eran contra Capasa. Capasa. Sí. Capasa no es de la caña. Capasa, sí, Cañas Paraguayas S.A. ¿Y qué pasa con Capasa? Capasa tenía 2 demandas muy grandes y más de 1.000 millones de guaraníes fueron rechazados en dos demandas, ¿verdad? Donde pretendían, un reclamos bastante elevados, ¿sí? Y que hoy, quedan también ya en principio para el archivo y el olvido. Entonces tratamos de cubrir todos los reclamos que puedan haber. Te digo, hay una función de asesoramiento también, ¿verdad? La primera función, decimos, el abogado del Estado, te decía, tenemos que defender la barrera, y también somos asesores de la administración pública, ¿verdad? En el caso que me mencionaba recién de los casi $1.000 millones en Itaipú, 940. 940 que se reclamaban. En realidad, Itaipú después hizo un cálculo y si se tomaba todo lo que se está reclamando, decían, esa cifra podía haberse elevado a $2.000 millones decían, ¿verdad? Pero quedémonos con ese número. En esos casos, la participación es de asesoramiento, ¿verdad? Hacer el análisis de lo que se plantea y corresponde o no corresponde, por qué no corresponde, qué es lo que se puede plantear. Entonces también emitimos nuestros dictámenes, ¿verdad? A las distintas instituciones del Estado para guiarles en cómo deberían actuar ante tal y cual situación, ¿verdad? Esa también es una de las, digamos, 2 grandes funciones que tenemos, ¿verdad? Representar y defender al Estado en juicio y extrajudicialmente, y asesorar a la administración pública, cosa creo yo no menor, porque hoy se confía también en el criterio de la Procuraduría y del equipo de trabajo que existe, como para que la administración pública en general, las distintas instituciones, se manejen dentro del marco de la legalidad, que es lo que nosotros pregonamos. De 8.000 casos que mencionaste, ¿cuántos son los que, digamos,
trascienden, o sea, ¿cuántos serían en porcentaje aquellos que se podrían beneficiar del Estado y qué porcentajes automáticamente es una barrera impenetrable para aquellos que pretenden cobrar al Estado? Así, someramente yo creo que tenemos un 70 que se rechaza. Logramos el rechazo. Se me ocurre y ahora creemos que hay ese 30, ahí podemos decir mitad y mitad, donde se logra, digamos, avanzar. Los reclamos, pero además muchas veces hay que reconocer, ¿verdad? En distintos momentos el Estado, el funcionario, bueno, ahí en falta de pago, ¿verdad? De contrato. Esto ocurre a veces, ¿verdad? Y 30 sería. Sí, y ese 30 yo diría, tenemos la mitad que parcialmente se acepta y la otra totalmente. Se reducen los montos. Se reduce bastante. Por eso llegamos a este monto que yo te decía de 2.000 billones. ¿Verdad? ¿Vos podés dar lectura otra vez? Sí. Porque vamos a cerrar con esto. Sí. En 4 años, la Procuraduría General de la República pudo recuperar a favor del Estado paraguayo la suma de 2.257.100.300.336 guaraníes. Esto hasta octubre. 2 billones. 2 billones. Después 2.257.100 millones de guaraníes. Es un monto elevado, ¿verdad? 4 años. Pero claro, tiene que ver con todos estos reclamos, ¿verdad? Podemos construir una quintita ahí, ¿verdad? Por esa plata. Creo que hay mucho por hacer y continuar haciendo. Ojalá que así sea, ¿verdad? Esperamos eso para el 2023 también. ¿Y qué vos pedís para el 2023? Vos como joven, tenés 40 años. Más allá de tu investidura de procurador general. Eso es circunstancial, Bruno. No, yo sé. Vos tenés muchos valores. Por eso estás acá luego sentado. Porque si no, a mí no me interesaba. Yo solamente quiero hablar con gente que sea sana. Y vos sos sano. Gracias. ¿Qué país vos querrías, honestamente, a partir del año entrante? Primero de todo, que haya... queremos que el Paraguay siga creciendo, ¿verdad? Que mejore. Creo que todos tenemos... Y cuando te comentaba y me preguntaba fuera de cámara si tenía hijos, tengo 2 hijos, ¿verdad? Andrés tiene 8 años, Bruno, tu tocayo, tiene 4. Entonces, nada, uno piensa, si bien todavía somos jóvenes y tenemos mucho por hacer, uno piensa en sus hijos, ¿verdad? Que sí, que sea un país con oportunidades para todos, que ellos puedan desarrollar su proyecto de vida en nuestro país, ¿verdad? Tengo 2 hermanas que vivían en el extranjero, se enamoraron y encontraron su desarrollo profesional allá, ¿verdad? Pero uno anhela siempre que uno pueda en nuestro país desarrollar su proyecto de vida. Esperamos que luego de estas elecciones, donde más allá de lo que yo pueda tener una preferencia y vos tengas otra preferencia, aquí cada uno tiene... Eso es la democracia, ¿verdad? Creo tenemos nuestra preferencia y creemos cómo el país podría estar mejor con ciertos actores en ciertos lugares. Veremos qué dice el pueblo, ¿verdad? Yo creo que el país está primero, en primer lugar. El país está primero Las y más allá de políticas. Así mismo, y más allá de los nombres, entonces nosotros esperamos que... Acá hay que apuntar por un país nuevo, desarrollado. Mi anhelo, por supuesto, es que el 2023 sea mejor que el 2022, que podamos seguir, en cuanto a las funciones de la Procuraduría, desarrollar y ejercer nuestras atribuciones y deberes de la mejor manera, y yo me comprometo a que así sea el tiempo que me toque estar. Y más allá de eso, por supuesto, que las familias del Paraguay puedan vean unidas. Se vean unidas y podamos día a día tener más alegría, más felicidad, ¿verdad? Sí, la vida trae embates y trae obstáculos y trae dificultades, ¿verdad? Pero a veces decimos y parece algo muy repetitivo, muy trillado, como se dice, ¿verdad? Pero creo que lo primero es la salud, ¿verdad? Y seamos unidos, salud, que las distintas posturas o ideologías políticas no sean motivo de discordia en el país. Claro. Y que las autoridades, cada uno en su rol, cumplan con esa misión que se les encomendó y que finalmente las diferencias que pueda haber, ¿verdad? Creo que el pueblo está cansado de eso.
¿verdad? Las diferencias que puedan haber arriba entre los grandes actores no perjudiquen al pueblo. El desarrollo del no, país. Sí, sí. Y ojalá que así sea. Yo creo que los actores políticos, la mayoría hoy ya son conscientes de esa realidad y esperemos que lo que sea producto de las urnas y las votaciones, ya sea el 18 de diciembre y después en abril, nos permitan seguir creciendo como país, ¿sí? Seguir creciendo como país. Aires nuevos. Bueno, Rodolfo Andrés Barrios Duba, Procurador General de la República, estuvo con nosotros. Muchas gracias. Fuerza, adelante, sos joven, tenés un porvenir todavía, unos años fantásticos por delante, o sea que todo depende de cómo uno se comporte estando donde se encuentre, ¿verdad? Para que el éxito acompañe o no, pero yo creo que el éxito te va a seguir acompañando, ¿ok? Te agradezco, Bruno, muy amable, sí, el compromiso siempre con la ciudadanía, con la gente que confía en nosotros, ¿verdad? En mi persona, en este caso, para representar, y te decía al comienzo, ser el abogado del Estado paraguayo no es poca cosa, es un gran compromiso, sí, creo que me preparé para eso. Y bueno, hay gente que confía en mí y bueno, especialmente y tenés gente que colabora contigo. Muchos colaboradores. La institución funciona muy bien porque hay un equipo preparado, comprometido. Betania Joana, sí, una de ellas, y también tu señora Karina Díaz, que sí, el apoyo de la familia, por supuesto, es muy importante. Te secunda, ¿eh? Sí. Y el cordón a tierra también es Karina, siempre, me parece, ¿verdad? Sí, claro que sí, así es siempre. Bueno, muchísimas gracias, Rodolfo Barrios. Saludo a tus padres.